La guerra rusa finalmente ha terminado. Israel ha hecho las paces con Palestina. Incluso Tailandia y Camboya han dejado de lanzarse misiles entre sí. Después de tanto dolor, tantas vidas perdidas y ciudades reducidas a escombros, por fin ha prevalecido la paz. Rusia inicia su recuperación tras perder casi 1 millón de soldados. Busca recuperar cientos de miles de millones perdidos por sanciones, incluidos casi 300.000 millones de dólares congelados por países occidentales. Mientras el mundo finalmente respira aliviado, China, Corea del Norte, Irán y Rusia firman en secreto acuerdos confidenciales para asegurar petróleo y construir carreteras, oleoductos y puertos para apoyar las economías de cada uno. Aparenta ser cooperación, pero ¿y si estos acuerdos no solo buscan reconstruir? ¿Y si en realidad se están preparando para algo mucho más grande? Se avecina una nueva guerra, una que podría ser el conflicto más grande y mortal que la humanidad haya visto jamás. El año es 2027. De la nada, Rusia lanza una invasión sorpresa contra la OTAN. Días después, China invade Taiwán. Rusia solo se recuperaba, reconstruía y planeaba su venganza. Las cicatrices de la guerra de Rusia en Ucrania nunca sanaron. Después de todo, perdió a más de 1 millón de ciudadanos. Casi todas las ciudades y pueblos rusos han enterrado a alguien que amaban. Económicamente, Rusia se ha quedado sin recursos. Cientos de miles de millones de rublos se esfumaron en la guerra, dejando solo sufrimiento. Las sanciones arruinaron su economía, cerraron fábricas y escasearon productos básicos. ¿Y a quién culpó Rusia? ¿A la OTAN? Putin afirma que la OTAN armó a Ucrania, impuso sanciones devastadoras y utilizó a Ucrania para debilitar a Rusia. Para él, Ucrania no era el enemigo real, solo una marioneta de Occidente. Esta se convierte en la historia que Rusia se repite una y otra vez. Así que Rusia planea regresar más fuerte, más decidida y mucho más peligrosa. Pero que Rusia enfrente a toda la OTAN sería suicida, ¿no? El Kremlin no está solo. En este momento, un viejo aliado da un paso al frente. Para Xi Jinping siempre ha existido un objetivo supremo. Taiwán, China, desea desesperadamente esa isla autónoma, próspera y democrática, incluso si eso significa la guerra. Y Xi ha dicho públicamente que no dejará el tema de Taiwán a futuras generaciones y planea resolverlo él mismo. Como dije, el año es 2027 y el ejército de China finalmente está alcanzando el nivel máximo de preparación por el que ha estado trabajando durante décadas. China ya construyó su primer portaaviones nuclear, sumando 4 en su flota, cada uno con decenas de aviones de combate. Decenas de destructores y fragatas avanzadas protegen estas bases aéreas flotantes. China ha construido y desplegado miles de misiles contra Taiwán y sus aguas circundantes. Más que nada, China ha analizado y preparado exactamente cómo evitar que Estados Unidos interfiera y defienda a Taiwán. Desde la perspectiva de Pekín, Estados Unidos es el mayor problema. El ejército de Estados Unidos es el más poderoso, y el país mantiene un compromiso y tratados firmes para defender a Taiwán. Si China invade Taiwán, es casi seguro que la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos intervendrán. China sabe que debe ralentizar o distraer a las fuerzas estadounidenses para ganar. Ahí entra Rusia. ¿Sigues deseando venganza? Rusia posee fuerza militar y ubicación para amenazar el flanco oriental de la OTAN, pero está debilitada económica y tecnológicamente por la guerra y sanciones. Ambas naciones tienen algo que la otra necesita desesperadamente, y ambas comparten un enemigo común, Occidente. Esta es exactamente la razón por la que Moscú y Pekín se han acercado tanto. Bancos estatales chinos crearon canales financieros secretos para ayudar a Rusia a fortalecer su economía y evadir sanciones futuras. El petróleo, gas y carbón rusos se dirigieron al este más rápido y en mayores cantidades que antes. China suministró maquinaria, productos electrónicos y suministros clave para reactivar industrias rusas paralizadas. La verdad es que Pekín no hizo esto por caridad, es algo estratégico. Pekín sabía que una Rusia colapsada no les beneficiaría, pero una Rusia que solo sobrevive gracias a China le debería todo a China. Ese es un aliado en el que Pekín puede confiar, y China tiene toda la intención de cobrar esa deuda. Diplomáticos y generales de Rusia y China se reúnen a puerta cerrada. Hablan públicamente de cooperación, futuro multipolar y romper la dominación de Estados Unidos. En privado, estaban planeando acciones militares coordinadas capaces de remodelar el orden global.
Rusia tiene la mirada puesta en el corredor de Suwałki, un estrecho pasillo entre Polonia y Lituania, justo en la puerta de Kaliningrado y Bielorrusia. China, mientras tanto, está mirando el estrecho de Taiwán y la primera cadena de islas. Ambos bandos saben que su mejor oportunidad es atacar a Occidente al mismo tiempo. Forzar a Estados Unidos a dividir sus fuerzas entre Europa y Asia. Dividir el enfoque de Occidente, estirar sus recursos y tal vez, solo tal vez, abrumar el llamado arsenal de la democracia. Encender muchos fuegos para apagarlos a la vez es una trampa que Occidente reconoce. Las agencias de inteligencia en Bruselas, Washington y otras capitales aliadas han notado las señales. Susurros, movimientos y tensión han advertido de este escenario durante años. Y en este video vamos a profundizar en lo que podría convertirse en una crisis de dos frentes, dos dictadores, un ataque coordinado. Y si crees que más personas necesitan ver lo cerca que el mundo podría estar del colapso, por favor dale like y suscríbete. Tu apoyo permite que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. La OTAN fue creada para defenderse de un solo frente principal, pero la forma en que Rusia planea atacar, eso no será suficiente. El líder de la OTAN, Estados Unidos, estaría muy limitado. Por eso, meses antes de un posible ataque ruso o chino, la OTAN forma un grupo especial para coordinarse con aliados como Japón, Australia y Corea del Sur. Seamos sinceros, una guerra así es territorio desconocido. Estados Unidos probablemente encabezaría la lucha contra China en el Pacífico. Mientras tanto, los países europeos de la OTAN, además de Canadá y el Reino Unido, tendrían que encargarse de una mayor parte de la lucha contra Rusia. Estados Unidos seguiría colaborando, ya que tiene tropas en Europa y tratados que cumplir. Con la mitad de su marina y gran parte de su fuerza aérea en Asia, Europa tendría que asumir mucho más peso. En 2025, Estados Unidos presionó a la OTAN para fijar un gasto en defensa obligatorio del 5% del Producto Interno Bruto. Países como Polonia vieron esto venir hace años. Para 2027, cuentan con uno de los ejércitos más grandes de Europa, con cientos de tanques avanzados y divisiones fuertemente armadas. Los estados bálticos se han convertido en bastiones fortificados. Pusieron barreras antitanque en las principales vías, realizaron simulacros mensuales de defensa territorial y almacenaron comida, combustible y suministros para resistir meses de asedio. Finlandia, con una frontera de 800 millas con Rusia, está totalmente en alerta. Siempre han tenido servicio militar obligatorio y refugios civiles, pero ahora modernizan sus búnkeres y preparan a sus reservas para movilización rápida. Si la guerra llega, Finlandia estará preparada. Seguramente ya viste los memes de Alemania tomando la iniciativa. Después de todo, ya ha sorprendido a todos. Las tropas alemanas están entrenando de nuevo en lo profundo de los bosques de Europa del Este, algo que realmente no habíamos visto desde que terminó la Guerra Fría. Alemania incrementó su presupuesto de defensa y moderniza su ejército con equipo, tanques y aviones de última generación. Francia y Gran Bretaña, potencias nucleares con fuerzas móviles, ya coordinaron planes para desplegarse rápido en Europa del Este ante cualquier peligro. Ya colocaron equipo pesado antes. Vehículos blindados británicos esperan en almacenes polacos, listos para salir de inmediato. Las brigadas pesadas estadounidenses han almacenado combustible, municiones y suministros en depósitos estratégicos del Báltico. Todo es parte de una estrategia de disuasión para mostrarle a Rusia que la OTAN va en serio, está preparada y totalmente decidida a evitar que Putin cometa un error de cálculo desastroso. Washington también aumenta las patrullas navales en el Pacífico Occidental. Los grupos de portaaviones sobrevuelan casi cada mes el mar de China Meridional y el este de Taiwán. El Comando del Pacífico de Estados Unidos realiza ejercicios para reforzar Taiwán o Japón. Los infantes de marina practican tácticas de defensa de islas en Okinawa y Guam, anticipando el fuego de misiles chinos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dispersa cazas furtivos en más bases del Pacífico para evitar que sean eliminados en un solo ataque sorpresa. Estados Unidos está cambiando y tendrá que luchar una guerra en dos frentes simultáneamente. No lo consideraban seriamente desde la Segunda Guerra Mundial. Para los estrategas del Pentágono, es su peor pesadilla. Durante décadas, la planificación de defensa asumió que las guerras serían secuenciales o se mantendrían confinadas localmente, pero esta vez no es así. Quizás el desafío más difícil para casi todas las naciones ha sido prepararse silenciosamente para la guerra sin provocar miedo o pánico entre su propia gente.
Después de años de presenciar la brutal guerra en Ucrania, los votantes de Europa y América están exhaustos, cansados del conflicto, la inflación y la incertidumbre constante. La mayoría solo quiere rehacer su vida, vivir en paz y recuperar prosperidad. Honestamente, no se les puede culpar, pero pocos se dan cuenta de lo mucho peor que podrían ponerse las cosas si los dictadores se salen con la suya. Así que los gobiernos actúan con cautela, tomando acciones limitadas y medidas cuidadosamente calculadas. Los políticos de la oposición aprovechan esto y se oponen a la necesidad de confrontación, argumentando que los recursos estarían mejor empleados en casa. Pero muy pronto, entenderán cuán peligrosamente equivocados han estado. Es finales de 2026. Un informe de inteligencia clasificado, elaborado por agencias británicas y estadounidenses, llega al secretario general de la OTAN. Advierte que hay pruebas creíbles de que Moscú y Pekín han acordado en secreto coordinar acciones militares simultáneas contra la OTAN y Taiwán. El informe presenta pruebas circunstanciales escalofriantes y advierte que probablemente las condiciones se volverán favorables para un ataque dual de este tipo en algún momento de 2027. La OTAN ya sabía que esto ocurriría, por lo que empieza a planear respuestas posibles. Se prueban maniobras diplomáticas finales. Líderes occidentales dialogan con China y Rusia para reducir tensiones y cambiar opiniones a tiempo. Funcionarios rusos y chinos asienten y sonríen, diciendo lo correcto en reuniones. Sí. En privado, solo cuentan los días para su ataque planeado. Ya tomaron la decisión. Tanto Moscú como Pekín han llegado a la conclusión de que esta guerra coordinada en dos frentes representa su mejor y quizás única oportunidad de victoria. Mientras el invierno de 2026 sigue, la OTAN se inquieta. Rusia anuncia ejercicios militares masivos en Bielorrusia y el oeste ruso con decenas de miles de soldados. El problema real es que estos ejercicios nunca terminan. Mucho después de que se supone que los ejercicios han terminado, los soldados rusos, tanques y la artillería permanecen cerca de las fronteras de la OTAN, listos y esperando algo. Muy pronto, Rusia intensifica su comportamiento provocador, poniendo a prueba deliberadamente la paciencia y los nervios de la OTAN. Los barcos rusos vigilan de cerca a los buques de la OTAN en patrullas, acercándose peligrosamente y casi chocando. De igual manera, los aviones de combate rusos se convierten en una amenaza constante sobre los mares Báltico y Negro, hostigando rutinariamente a las aeronaves de reconocimiento de la OTAN, a menudo pasando a solo unos metros de distancia. Los rusos tienen un solo objetivo: provocar a la OTAN para que ataque primero. Al reconocer esta trampa, los comandantes de la OTAN ordenan repetidamente a sus tripulaciones que no abran fuego y eviten la escalada a toda costa, sabiendo que incluso el error más pequeño podría encender la guerra que todos temen. Rusia sube la apuesta al ver que la OTAN no cae en la trampa. Un dron de vigilancia de la OTAN es derribado en aguas internacionales. Como era de esperarse, Rusia dice ser inocente o culpa a la OTAN por su espionaje constante. Cada día y con cada provocación, las tensiones aumentan. Exactamente como lo planeó Rusia, China también está empezando a hacer lo mismo. Los ejercicios militares se vuelven más frecuentes y más agresivos. Formaciones de aviones de guerra y barcos sobrevuelan cerca de Taiwán, mientras fuerzas navales chinas rodean y practican tácticas de bloqueo en la isla. Un destructor chino cruza intencionalmente la proa de un crucero estadounidense en el mar de China Meridional, pasando a pocos cientos de pies. Incidentes como este siguen ocurriendo, cada vez más provocativos que el anterior. En Taiwán, toda la isla permanece en máxima alerta. ¿Sabían que 2027 es un posible año de invasión y ya está a solo un par de meses de distancia? Taiwán ya ha incrementado el servicio militar obligatorio, reforzado las defensas costeras y organizado simulacros de ataques aéreos en todo el país. Sí, los ciudadanos taiwaneses están ansiosos, pero también son desafiantes. Han visto cómo Ucrania se enfrenta valientemente a Rusia y creen que, con el apoyo de Occidente, ellos pueden hacer lo mismo. Sin embargo, en el fondo, también saben que se enfrentan a un adversario mucho más grande y aún más poderoso. La gente sigue diciéndose a sí misma que la guerra en realidad no ocurrirá hasta que sucede. Justo después de medianoche, Rusia actúa. Unidades cibernéticas atacan las redes europeas, las comunicaciones en los países bálticos se apagan, las redes eléctricas se apagan, las señales de sistema de posicionamiento global y satélite son bloqueadas en toda Europa del Este. Suficiente para confundir y retrasar la respuesta de la OTAN. Minutos después, misiles caen sobre el flanco oriental de la OTAN desde Polonia y los países bálticos.
Oleadas de misiles balísticos Iskandar y misiles de crucero Kaliber atacan aeródromos, radares e instalaciones militares críticas de la OTAN. Las pistas de aterrizaje quedan destrozadas, los depósitos de combustible explotan en llamas y las estaciones de radar se convierten en escombros. El primer ataque por sí solo es masivo. Cientos de misiles son lanzados simultáneamente, una apertura brutal diseñada para paralizar las defensas de la OTAN, antes de que siquiera se den cuenta de lo que los golpeó. Al mismo tiempo, estalla un combate intenso a lo largo de la frontera entre las fuerzas de Rusia y la OTAN. Las tropas de la OTAN refuerzan sus defensas. Pero Rusia ataca rápido y con una fuerza abrumadora, rompiendo la resistencia inicial. Tanques y blindados rusos atraviesan rápido posiciones en la línea del frente cerca de Pskov, Rusia. Una división mecanizada de Kaliningrado ataca el noreste de Polonia, toma autopistas, bloquea refuerzos de la OTAN y ataca ciudades como Suwałki, Augustów y Sejone. El objetivo de este ataque es capturar el corredor de Suwałki. Esta estrecha franja de tierra, de solo unos 65 kilómetros de ancho, es el punto más débil de la OTAN y sirve como un puente terrestre crucial que conecta a los países bálticos con Polonia y el resto del territorio de la OTAN. Si Rusia logra asegurarlo, Estonia, Letonia y Lituania quedarían aisladas, completamente cortadas de suministros y refuerzos críticos. Al mismo tiempo, otra división mecanizada avanza rápidamente hacia el noroeste desde Bielorrusia, avanzando rápidamente hacia las ciudades lituanas de Lekolitos y Mariampole, cortando efectivamente a las fuerzas de la OTAN desde Lea, desde el este. Este ataque en dos direcciones es rápido, brutal y meticulosamente coordinado. Oficialmente, es una invasión total. Si un misil ruso entra a territorio de la OTAN, el artículo 5 se activa. Los estados bálticos no pueden esperar refuerzos de la OTAN, el tiempo se agota. El ejército de Estonia ya está atrincherado en posiciones defensivas. Se han preparado por años y luchan ferozmente desde el inicio. Sabían que este día llegaría y lo dan todo, pero están muy superados en número. Narva, cerca de Rusia, se vuelve un campo de batalla. Las rutas de evacuación son bloqueadas y los rusos ignoran a los civiles. Hogares, escuelas y edificios quedan en escombros, pero los rusos también pagan un alto precio. Fuerzas estonias lanzan misiles Javelin y NLAVV, causando estragos en blindados rusos. Cuadra por cuadra, edificio por edificio, frenan el avance de Rusia, haciendo que cada centímetro de terreno sea costoso. Las regiones orientales de Letonia sufren batallas igual de brutales. Riga, la capital, está en peligro por el avance de brigadas rusas al oeste. Helicópteros sobrevuelan la ciudad al amanecer, desplegando tropas de élite para tomar el aeropuerto y permitir la llegada de refuerzos aéreos. Pero los letones y el pequeño grupo de tropas de la OTAN estacionadas allí están listos. Estallan intensos tiroteos alrededor de las terminales, aeronaves, hangares y pistas de aterrizaje. Al final de la mañana, la pista de Riga está llena de helicópteros Mi-8 en llamas y paracaidistas caídos. El asalto aéreo impactante termina mal para Rusia. Fuerzas letonas y de la OTAN mantienen el control del aeropuerto pese a graves daños. Lituania enfrenta la peor batalla. Las fuerzas rusas y bielorrusas se están acercando desde dos frentes. Bielorrusia desde el sur y la fuertemente militarizada unidad de Kaliningrado desde el oeste. Las tropas lituanas, junto con los soldados del grupo de combate alemán de la OTAN, que ya están desplegados al frente, sabotean caminos y puentes para frenar la invasión. Luego, se retiran a los bosques y zonas rurales, donde lanzan emboscadas usando misiles antitanque. Ambos bandos pagan un alto precio mientras las bajas se acumulan. Y luego está Polonia, la columna vertebral de la defensa oriental de la OTAN. La 16A, División Mecanizada de Polonia, ubicada cerca de la frontera con Bielorrusia, lleva años entrenando para este escenario de pesadilla. Ahora, están entrando en acción. Las baterías de defensa aérea Patriot se reubican para evadir misiles rusos e interceptan amenazas, manteniendo abierto el espacio aéreo para los contraataques de la OTAN. En cuestión de horas, los F-16 polacos y sus recién entregados cazas furtivos F-35 despegan rápidamente, enfrentándose a aviones rusos en feroces combates aéreos sobre los cielos cerca de Białystok y hacia el norte de Lituania. Mientras los embajadores de la OTAN corren a reuniones de emergencia en Bruselas, la respuesta militar ya comienza antes de que los políticos redacten comunicados. El artículo 5 cláusula de defensa colectiva se activa automáticamente si el territorio de la OTAN es atacado, obligando a cada miembro a responder. Estados Unidos, al prever este escenario, colocó una brigada del ejército en Polonia como línea de advertencia.
Soldados estadounidenses combaten junto a tropas polacas frente a fuerzas bielorrusas y rusas. Helicópteros Apache lanzan misiles Hellfire que destruyen columnas blindadas rusas y decenas de vehículos. En tierra, vehículos de combate de infantería estadounidenses refuerzan las líneas polacas bajo intenso fuego. Es casi surrealista. Soldados de Estados Unidos y Rusia combaten directamente en Europa, algo que no ocurrió ni en la Guerra Fría. Esto sucede ahora. Gran Bretaña anuncia el envío inmediato de una brigada blindada por aire y mar a Polonia. T-17 con soldados británicos y tanques Challenger aseguran rápidamente aeródromos de la OTAN en Polonia que sobrevivieron al primer ataque de misiles. Francia moviliza escuadrones de combate al flanco oriental y prepara una brigada mecanizada para desplegarla. Alemania moviliza unidades y refuerza defensas en el flanco occidental de la OTAN. ¿Se prepara para lo que viene? Fuerzas suecas y finlandesas combaten a unidades rusas en la frontera. Por ejemplo, los guardias fronterizos de Finlandia rechazan a las tropas rusas que intentaron entrar en territorio finlandés cerca de Murmansk, probablemente como una distracción. La guerra en Europa es masiva, caótica y avanza rápidamente. El plan de Rusia es tomar la mayor cantidad de territorio antes de que la OTAN responda. En 2 días, tropas rusas controlan gran parte del este de Letonia y Estonia. También abren un corredor estrecho desde Bielorrusia hasta Kaliningrado, atravesando el centro de Lituania. Como se temía, la ruta terrestre que conecta refuerzos de la OTAN con los países bálticos queda cortada. Pero la OTAN responde rápidamente. Tras el golpe inicial, la OTAN despliega su superioridad aérea, mostrando a Rusia el verdadero poder aéreo moderno. Cazas aliados de toda Europa y escuadrones estadounidenses con base en Alemania y el Reino Unido lanzan oleada tras oleada de ataques. Se centran en las largas columnas blindadas rusas que avanzan por el campo báltico. Drones de Estados Unidos y Turquía avanzan para localizar objetivos. Por suerte, los satélites de la OTAN siguen intactos y brindan actualizaciones constantes de los movimientos enemigos. Para el tercer día, el rápido avance de Rusia comienza a estancarse, aunque han capturado territorio. Pero la OTAN no fue tomada completamente por sorpresa. Comienza a formarse un estancamiento, con la OTAN ganando fuerza cada hora, y es entonces cuando Rusia juega su carta definitiva. A miles de kilómetros, las costas de China cobran vida mientras anochece en Taipei, capital de Taiwán. Cuando decenas y luego cientos de barcos chinos se acercan a la isla desde todas las direcciones. Hasta ahora, los barcos se mantenían a distancia para evitar sospechas, pero ahora comienza la invasión. En China, cientos de miles de tropas se movilizan. Baterías de misiles surgen de escondites y drones llenan el cielo, moviéndose juntos en una ofensiva sincronizada. A medianoche, China lanza una gran andanada de misiles. Taiwán, apoyado por aliados como Estados Unidos, Japón y Filipinas, intercepta la mayoría de estos misiles. Corea del Sur opta por mantenerse al margen y centrarse en Corea del Norte, que probablemente aprovechará el caos para causar más problemas. Minutos después, los barcos chinos alrededor de Taiwán lanzan otra oleada de misiles guiados por drones que exploran antes. Fuerzas chinas ubicaron posiciones defensivas de Taiwán. La segunda oleada logra dañar varios sistemas de defensa aérea, aunque no todos. Los misiles chinos atacan aeródromos, puertos, centros de comunicación y edificios gubernamentales clave en Taiwán, causando graves daños. Afortunadamente, como Europa, el ejército de Taiwán lleva años preparándose para este escenario. Antes de entrar en eso, esto significa geopolíticamente que Estados Unidos debe reescribir toda su estrategia. Todos los planes y fuerzas que acaba de dirigir para detener a Rusia ahora deben ser reconsiderados y redistribuidos, porque Taiwán es tan importante como defender a la OTAN. Mientras tanto, las unidades de misiles chinas lanzan ataques implacables en oleadas. Los interceptores Patriot y Tiangong de Taiwán intentan derribar misiles y logran detener algunos. Pero la enorme cantidad sobrepasa estas defensas. Los cazas chinos J-16 y J-20 se enfrentan a los F-16 y cazas taiwaneses, que son menos numerosos. Aunque sufren bajas iniciales, China logra controlar parcialmente el espacio aéreo en zonas clave. Los bombarderos chinos lanzan misiles de crucero y destruyen las instalaciones de radar y sitios de misiles restantes. Solo unas horas después del ataque inicial, China lanza la fase 2, la invasión. Cientos de lanchas de desembarco, helicópteros y barcos de asalto con tanques y vehículos blindados avanzan hacia las playas occidentales de Taiwán.
escoltados por destructores y fragatas. A bordo viajan miles de soldados del Ejército Popular de Liberación, jóvenes reclutas junto a veteranos entrenados con ejercicios intensos. Les han enseñado que este es su momento histórico, la misión de recuperar Taiwán, pero ninguno ha experimentado un combate real. Taiwán sin duda responde y muestra a qué se enfrentan. Para cuando las fuerzas navales chinas llegan al punto medio del estrecho de Taiwán, Taiwán hace su jugada. Los soldados sacan los misiles antibuque que habían estado ocultos precisamente para este momento. Su única misión, hundir barcos chinos. Taiwán lanza sus misiles Chengfeng 2 y 3 de fabricación nacional y posiblemente misiles Harpoon suministrados en secreto por Estados Unidos en los últimos años. Varios barcos chinos son alcanzados, al menos un par de barcos chinos son impactados. Un transporte de tropas recibe un impacto directo y queda inutilizado. Otra embarcación de desembarco más pequeña es hundida de inmediato, enviando a cientos de soldados al mar. Sin embargo, la gran mayoría sigue avanzando. Un submarino taiwanés previamente oculto lanza torpedos a un destructor chino líder, abriendo un agujero en su casco. Una pequeña pero importante victoria. Pero poco después, las fuerzas antisubmarinas chinas comienzan a cazar el submarino con cargas de profundidad y torpedos. Los barcos de superficie restantes de Taiwán lanzan sus propios misiles y luego se retiran a aguas más seguras, ganando un tiempo precioso. La Marina de Taiwán, aunque en gran desventaja numérica, está decidida a resistir el mayor tiempo posible mientras espera refuerzos aliados. La ayuda podría tardar días o incluso semanas. China, consciente de cómo el apoyo occidental cambió el rumbo en Ucrania, en 2022 no quiere repetir ese error. Planean que su primer ataque sea devastador. Si las cosas salen según el plan de Pekín, al amanecer, aerodeslizadores y vehículos de asalto anfibio del Ejército Popular de Liberación, cargados con tropas, comenzarían a desembarcar en las costas de Taiwán. Pero les espera una gran sorpresa. No hay soldados taiwaneses en la playa. Eso es sospechoso. Aún así, avanzan. Y de repente, ¡boom! YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este. Eso no significa que todos deban abrir un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro, ahora es como el momento perfecto. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora apoya más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en pantalla. Resulta que toda la costa está fuertemente minada con explosivos antipersonales y antitanque. Los sobrevivientes que cruzan las minas son atacados por ametralladoras, municiones antiblindaje, misiles Javelin y demás armas almacenadas por Taiwán. Para este momento exacto, la escena es brutal, caótica y infernal. La primera oleada de soldados chinos es diezmada, pero la invasión no se detiene. Ola tras ola de fuerzas chinas siguen llegando a la orilla. Los sobrevivientes apenas reaccionan antes de enfrentar fuego, rondas antiblindaje y misiles Javelin desde posiciones ocultas. Es brutal y despiadado, una pesadilla absoluta. La primera ola es casi completamente aniquilada. Pero a pesar de la carnicería, la invasión china no se detiene. Ola tras ola de tropas frescas siguen llegando, avanzando hacia una batalla cada vez más violenta y infernal. Simultáneamente, fuerzas chinas invaden el puerto de Taichung. Tropas aerotransportadas saltan en paracaídas para capturar puentes y autopistas clave, igual que Rusia intentó cerca de Kiev. Paracaidistas aterrizan cerca de Taichung para intentar rodear la ciudad. Las fuerzas taiwanesas están listas y eliminan a la mayoría de los paracaidistas en tiroteos cercanos. Es una masacre. Aún así, su sacrificio resulta ser una distracción, permitiendo que los infantes de marina chinos que llegan desde el mar logren establecerse cerca del puerto. La lucha ahora está en las calles, volviéndose una batalla despiadada, edificio por edificio, en Taichung. Taiwán no puede luchar solo. El mayor apoyo proviene de las fuerzas estadounidenses ya presentes en la región. Desde Guam, escuadrones de bombarderos B-1 y B-2 realizan incursiones con misiles antibuque y bombas pesadas. Su misión es atacar la flota de invasión china,
debilitar las posiciones militares y aliviar parte de la presión sobre Taiwán. China, furiosa, responde lanzando misiles directamente a Guam. La Defensa Fuerza Aérea de Defensa de la isla intercepta varios misiles, pero algunos atraviesan, impactan la base de la Fuerza Aérea Anderson y dañan gravemente partes de la pista de aterrizaje. China no se detiene ahí, atacando bases estadounidenses en Japón. Después, la base aérea de cadena en Okinawa es atacada con misiles de crucero, aunque los sistemas de defensa Patriot interceptan casi todos. La base naval de Yokosuka y otros sitios estratégicos en Japón sufren ataques similares. Cada ataque fuera de Taiwán busca retrasar, distraer y debilitar la respuesta inmediata de Estados Unidos. Sin embargo, Occidente y sus aliados estaban algo preparados. Ya había un importante poder naval de Estados Unidos, con 2 grupos de portaaviones en el mar de Filipinas, al este de Taiwán. Tan pronto como llegan las noticias de la invasión, estos grupos de portaaviones comienzan a acercarse, lenta y cuidadosamente, para mantenerse fuera del alcance de las baterías de misiles de China. Desde sus cubiertas, los Fuerza Aérea 18 y F-35 despegan listos para enfrentar a la Fuerza Aérea de China y cazar barcos enemigos. Estados Unidos pide ayuda a Japón, promoviendo que sus fuerzas de autodefensa envíen aviones y barcos para proteger su territorio y apoyar operaciones estadounidenses. Incluso Australia entra en acción, invocando sus obligaciones de alianza. Los buques navales australianos se desplazan hacia el norte. Su tarea es bloquear el estrecho de Malaca y cortar rutas comerciales y de petróleo de China. Aunque China depende de los oleoductos rusos, asfixiar el comercio marítimo aumenta la presión. Pronto, las fuerzas australianas apoyarán directamente las operaciones de la coalición cerca de Taiwán. En diplomacia, las comunicaciones entre Washington, Tokio, Canberra y las capitales de la OTAN Oriental son más activas que nunca. Después de todo, la guerra más grande de nuestra vida acaba de volverse aún peor. El argumento ya no es sobre la OTAN o Taiwán, sino sobre un desafío coordinado al propio sistema del mundo libre. Es autoritarismo contra democracia, y no podría haber más en juego. Al final del primer día, las fuerzas chinas aseguraron control parcial en zonas de la costa de Taiwán. Aunque hubo avances iniciales, la defensa de Taiwán sigue resistente, organizada y mayormente intacta, lista para resistir el tiempo necesario. Ahora, déjenme dejar algo en claro. Los chinos, y francamente el mundo entero, simplemente no pueden permitirse que Taiwán se convierta en una ruina humeante. Taiwán no es solo otra isla, es el corazón palpitante de la economía global. Taiwán es el hogar de Compañía de Manufactura de Semiconductores de Taiwán, la Compañía de Manufactura de Semiconductores de Taiwán, que por sí sola produce alrededor del 60% de los microchips del mundo y más del 90% de los semiconductores más avanzados. Si tienes un celular, una laptop, un auto, una consola o un refrigerador, es muy probable. Opera con chips hechos en Taiwán, incluso tecnología militar, equipo médico e infraestructura crítica. Desde aviones, misiles y equipos médicos hasta redes eléctricas y semáforos, todos dependen de chips de Taiwán. Si las fábricas de chips en Taiwán se detienen, el impacto llegará a todas las economías. Recuerda la escasez de chips en COVID. Subieron los precios de autos y faltaban electrónicos. Eso parecería un juego de niños comparado con perder Taiwán por completo. Incluso China lo sabe. Ellos son el principal importador de semiconductores taiwaneses, generando miles de millones de dólares anualmente. Sin chips constantes, gigantes tecnológicos chinos como Huawei, Xiaomi y Alibaba se detendrían. Sería un suicidio económico para Taiwán destruirse imprudentemente. Quizá busquen control, pero destruir Taiwán paralizaría su economía y la mundial. Por eso mismo China no puede simplemente bombardear Taiwán hasta que se rinda. Misil tras misil destruiría la infraestructura que China necesita desesperadamente que permanezca intacta. Así que, en su lugar, se ven obligados a enviar decenas de miles de tropas directamente a las calles de Taiwán. Eso es exactamente para lo que Taiwán se ha estado preparando. Soldados y ciudadanos taiwaneses han practicado durante años cómo contraatacar calle por calle y barrio por barrio. Comunidades completas se han preparado para la guerra urbana, aprendiendo a usar armas caseras y a guardar municiones, comida y suministros médicos. No solo el ejército está listo, también los civiles de toda la isla se han preparado para defender su hogar. Personas que ayer eran oficinistas o estudiantes, hoy tomarían las armas y mañana repelerían a los invasores. Pilotos taiwaneses entrenan para aterrizar en autopistas si las bases aéreas son dañadas. Tanques y vehículos blindados aparecieron repentinamente en las calles,
Desde garajes subterráneos y sótanos debajo de complejos de apartamentos, francotiradores se esconden entre los edificios y jardines en las azoteas, disparan y luego se reubican rápidamente antes de que la artillería pueda responder. Para los soldados invasores de China, muchos recién salidos del entrenamiento, cada esquina puede ser una trampa mortal. La defensa de Taiwán se basa en sorpresa, flexibilidad y respuesta rápida. Pero a pesar de todo esto, China en realidad no está preocupada por Taiwán en sí. Es Estados Unidos lo que más les preocupa. Como la toma repentina falló, la guerra se alargará. El siguiente paso lógico es aislar completamente a Taiwán del resto del mundo para que no llegue ningún refuerzo. La Marina de Estados Unidos puede esperar demasiado y perder Taiwán o actuar pronto. Pero apresurarse a entrar en la pelea podría ser desastroso para los portaaviones estadounidenses. Como se anticipaba, China lanza sus temidos misiles asesinos de portaaviones, los misiles balísticos antibuque Dongfeng, 21D y Dongfeng, 26 para atacar a los grupos navales estadounidenses. Los portaaviones activan sistemas de defensa, SM-3, interferencias electrónica, señuelos y más para contener los misiles. La mayoría de las amenazas son interceptadas o fallan. Todos saben que los chinos atacarán de nuevo pronto. Durante las siguientes 48 horas, bombarderos estadounidenses que vuelan desde Hawái y el territorio continental de Estados Unidos se unen a la lucha, atacando sin descanso cualquier activo naval chino que puedan localizar. El liderazgo chino anticipaba esta resistencia, pero confiaba en que su ataque conjunto con la guerra de Rusia contra la OTAN paralizaría la reacción occidental. Sin embargo, esa apuesta solo es parcialmente exitosa. Sí, Occidente está abrumado y al límite entre dos grandes frentes, pero no están paralizados. Responden más rápido que antes. En Washington, el presidente anuncia que Estados Unidos está en guerra en dos frentes. El Congreso aprueba rápidamente fondos militares de emergencia y órdenes de movilización. De repente, la industria estadounidense pasa a producción de guerra. Las fábricas fabrican camiones militares y drones en vez de autos civiles. Las empresas tecnológicas priorizan la ciberseguridad, comunicaciones y aumentan la producción de semiconductores para compensar pérdidas en Taiwán. Es tanto impresionante como aterrador lo rápido que el mundo se adapta a una guerra global. Al final de esa semana fatídica, el mundo ya estaba claramente dividido en dos. Por un lado, hay una coalición de democracias de la OTAN en Norteamérica, América y Europa, junto con aliados de Asia-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La escala de la guerra es tan masiva que incluso los países que normalmente intentan mantenerse neutrales se ven obligados a inclinarse hacia un lado u otro. Después de todo, dos potencias autoritarias están tratando de derribar el orden global que mantuvo la paz durante décadas. Si triunfan, ninguna nación pequeña estará a salvo y las alianzas no valdrán nada. Occidente puede detener la guerra ahora o ver al mundo caer en su época más oscura. La gente en Europa, América y países aliados empieza a comprender la magnitud de lo que ocurre. Tras el impacto inicial, ven quiénes son los verdaderos agresores. Sí, tienen miedo. Temen que la guerra se salga de control. Temen que se puedan usar armas nucleares. Temen los sacrificios que se avecinan. Pero también hay determinación para defender su forma de vida. Sin embargo, justo cuando los planes de guerra finalmente empiezan a tomar forma y la OTAN se prepara para enfrentar estas amenazas de frente, otro dictador sorprende a todos. Corea del Norte, quizá aprovechando su mejor oportunidad, decide causar problemas propios. Kim Jong-un, sabiendo que su país no puede costear una guerra total contra Corea del Sur y Estados Unidos, aún así realiza acciones militares provocativas. La artillería norcoreana bombardea cerca de la zona desmilitarizada, lo que obliga a Seúl y a sus aliados estadounidenses a desplegar y mantener más fuerzas en la península. Por si Pyongyang intenta algo más audaz, Corea del Norte se convierte efectivamente en una distracción útil para Pekín. Luego, un par de días después, Irán, todavía humillado por derrotas pasadas a manos de Estados Unidos e Israel, ve la oportunidad perfecta para saldar viejas cuentas. Ni siquiera Teherán es tan suicida para involucrarse en una confrontación total. Mientras tanto, los aliados iraníes atacan activos estadounidenses en Medio Oriente. Milicias respaldadas por Irán de repente bombardean bases estadounidenses repartidas por Irak y Siria. Embarcaciones iraníes confrontan barcos internacionales en el Golfo Pérsico para distraer a la Marina de Estados Unidos de conflictos en Europa y Asia. Irán también apoya militarmente a Rusia al reabastecer su arsenal con drones avanzados y misiles balísticos.
justo el tipo de armamento que Moscú necesita tras agotar gran parte de su arsenal en Ucrania. Pese a estos contratiempos, Occidente crea planes de guerra estables. Y en cuestión de semanas, ambas guerras se estancan, con bajas que ya suman cientos de miles. Las dictaduras se ponen ansiosas. Saben que el tiempo favorece a Occidente. Aprendieron esa dura lección del conflicto en Ucrania. Ahora, esperar es igual a la derrota. Ambas naciones lanzan campañas de propaganda para impulsar su versión de la historia. Afirman que ellos enfrentan la hegemonía occidental y el neoimperialismo. Los medios estatales chinos y rusos transmiten constantemente mensajes afirmando que la OTAN obligó a Rusia a entrar en conflicto mediante el expansionismo. China tuvo que recuperar Taiwán por los separatistas peligrosos apoyados por Estados Unidos. Rusia anuncia que está liberando Europa del este de la dominación de la OTAN, o que está protegiendo a los rusos étnicos como lo hizo anteriormente en Georgia, Moldavia y Ucrania. Al principio, muchos gobiernos de Asia, África y América Latina intentaron tomar una postura neutral, pero a medida que pasan los días y las semanas, mantenerse neutral se vuelve casi imposible. El comercio y las finanzas globales colapsan por miles de sanciones impuestas por ambos lados. Principales bancos chinos quedan fuera del sistema dólar, empresas en listas negras y el comercio se desploma. Mientras empresas occidentales congelan relaciones, multinacionales abandonan China en masa, como en Rusia, pero con un impacto aún peor. En respuesta, China y Rusia congelan los activos occidentales e incluso nacionalizan fábricas, negocios y propiedades pertenecientes a inversionistas occidentales. El impacto económico es enorme y afecta a casi todas las naciones del mundo. También existe confusión sobre qué países petroleros apoyan a cada bando. ¿Apoyan a los autócratas o al mundo libre? Por ejemplo, estados árabes del Golfo como Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Son prácticos. Claro, antes coquetearon con Rusia y China en la diplomacia, pero ahora, ante una guerra global. Todos saben que Estados Unidos es su única garantía de seguridad. Estados Unidos y la coalición protegieron a Arabia Saudita y liberaron Kuwait en 1991, durante la Guerra del Golfo contra Saddam Hussein. Ese conflicto dejó una lección fundamental para todos. Ante el colapso de la estabilidad global, el poder militar de Estados Unidos y las redes financieras occidentales siguen siendo las principales salvaguardas. Cuando Washington lo solicita, Arabia Saudita aumenta la producción de petróleo para estabilizar los mercados y apoyar las economías occidentales. Incluso financian discretamente gran parte de los esfuerzos militares y humanitarios de Occidente. En 1991, Arabia Saudita y Kuwait pagaron miles de millones por la guerra, cubriendo combustible, logística militar y reconstrucción tras el conflicto. A pesar de estas garantías, todos están ansiosos, sobre todo por los dos principales puntos de estrangulamiento marítimos, el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y el estrecho de Malaca en el sudeste asiático. Tan solo por el estrecho de Hormuz pasa casi una quinta parte del suministro mundial de petróleo cada día. Si Irán o cualquier otro logra interrumpirlo, aunque sea brevemente, la economía global caería en una recesión catastrófica en cuestión de semanas. El estrecho de Malaca es vital para China, Japón, Corea del Sur y las economías asiáticas, ya que mueve un tercio del comercio mundial. Un solo bloqueo o ataque con minas en estos puntos estratégicos puede paralizar el transporte marítimo, aumentar los precios del petróleo y causar pánico económico mundial. Y está la crisis de semiconductores. Con Taiwán, principal productor de chips avanzados, ahora como campo de batalla, los precios de semiconductores suben drásticamente de un día para otro. Por eso cada país debe tomar partido, al menos en lo económico. India, por ejemplo, mantenía buenas relaciones con Rusia y Occidente. Pero ahora, su antigua alianza militar con Rusia choca directamente con la Alianza Diálogo de Seguridad Cuadrilateral. La construyó con Estados Unidos, Japón y Australia para contrarrestar a China. Ante esta difícil elección, la India opta por Occidente, ya que China sigue siendo su mayor amenaza. Aún así, la India no participa directamente en la guerra. En cambio, fortalece silenciosamente sus posiciones en territorios en disputa como Cachemira, ocupada por Pakistán, y regiones a lo largo de la frontera con China. Un movimiento sutil pero importante que beneficia a India y la coalición occidental. India continúa comprando petróleo ruso con descuentos pese a las sanciones para mantener su relación con Moscú. La guerra, más allá de la geopolítica, causa sufrimiento inimaginable y el colapso inmediato de exportaciones mundiales de grano.
Ucrania y Rusia eran canastas de pan para África y Medio Oriente, pero ahora eso se perdió. De un día para otro, millones enfrentan hambruna, sobre todo en Egipto, Somalia y Nigeria. Al desviar los países occidentales miles de millones de ayuda extranjera hacia defensa, la asistencia humanitaria a países pobres cae. Los proyectos chinos de la Franja y la Ruta en África y Asia se detienen, desestabilizando más a países vulnerables ya muy endeudados con Pekín. Regímenes autoritarios de países como Zimbabue y Sudán, estrechamente ligados a préstamos chinos, podrían alinearse con China para proteger sus economías o conservar el poder. En los próximos meses, el mundo y el Internet se dividen en dos bloques opuestos. Hackers rusos buscan colapsar redes eléctricas en Europa y hackers chinos atacan satélites y bancos de Estados Unidos, mientras las unidades cibernéticas occidentales sabotean oleoductos rusos o redes chinas. Las naciones occidentales aíslan su infraestructura digital, mientras Rusia y China aíslan a sus ciudadanos de las noticias globales y las redes sociales, convirtiendo sus redes nacionales en máquinas de propaganda estrictamente controladas. A esta escala, hasta el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas resulta ineficaz. Con Rusia y China, dos miembros permanentes luchando activamente, cada resolución es vetada de inmediato. La Organización de las Naciones Unidas apenas coordina ayuda humanitaria porque enviar asistencia a zonas de conflicto es polémico. La OTAN y la Unión Europea lideran la estrategia y coordinación occidental, mientras que Rusia y China intentan desesperadamente presentar organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái o Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como órganos de liderazgo alternativos, a pesar de la resistencia de miembros como la India y Brasil, que dudan en apoyar la agresión militar. Pero, ¿qué pasa con las armas nucleares? A lo largo de este escenario, ambos bandos han evitado deliberadamente cruzar esa línea aterradora. Pero mientras más se prolonga la guerra y más desesperados se vuelven ambos bandos, mayor es el riesgo de que alguien cometa ese error definitivo e irreversible. La OTAN restringe sus ataques a objetivos militares en el frente, evitando ataques profundos en territorio ruso o chino. No porque no pueda, sino precisamente porque teme que eso desencadene una respuesta nuclear. Mientras tanto, Rusia y China amenazan constantemente con el uso de armas nucleares, esperando intimidar a Occidente para que dude en actuar. Sin embargo, ellos también saben que lanzar siquiera un solo ataque nuclear provocaría una represalia inmediata y catastrófica. Es un equilibrio del terror, parecido al de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerda, un pequeño error de cálculo, un simple malentendido, podría llevar este mundo a la ruina. Aunque ningún bando use armas nucleares directamente, la guerra podría provocar un peligroso efecto dominó. Otros países podrían comenzar a crear sus propios arsenales nucleares. Corea del Sur y Japón podrían reconsiderar su estatus no nuclear si perciben dudas en la protección de Estados Unidos. Arabia Saudita podría buscar armas nucleares en Medio Oriente si Irán se aprovecha del caos. Un escenario así podría desencadenar otra carrera armamentista nuclear global, dejando al mundo entero mucho más peligroso, inestable e inseguro. Así que sí, las apuestas en este escenario hipotético de 2027 no podrían ser más altas. Por eso, a pesar del agotamiento, las enormes pérdidas económicas y la sombra de una escalada nuclear, Estados Unidos, Europa y sus socios globales finalmente eligieron mantenerse firmes. La alternativa, dejar que Rusia y China se salgan con la suya dividiendo a sus vecinos, parece peor, porque nunca se conformarán con lo que tienen. La historia que viste muestra solo una parte del poder de fuego, la estrategia y la tragedia humana en un conflicto real. Ojalá llegue el 2027 y esta pesadilla no se vuelva realidad. Que la diplomacia y la disuasión, y tal vez incluso un poco de suerte, puedan evitar que el mundo caiga en tal caos. Gracias por ver el video.